Hola, les habla el profesor José Gilberto Ugas del Doctorado Latinoamericano en Educación, Políticas Públicas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Ciso Martínez. En esta oportunidad les comentaremos sobre las ideas de la fenomenología de Edmund Husserl, cumpliendo así con el seminario 1 de investigación. Primeramente vamos a conocer a Edmund Husserl. Nació en Prosnitz, Moravia, el 8 de abril de 1859. Eso es actualmente la República Checa. Estudia matemática en la Universidad de Berlín y continúa sus estudios en Viena en 1881, lugar en el que es nombrado doctor con una tesis acerca del cálculo de variaciones. Dedica su vida a la investigación y a la docencia. Retirado del ejercicio docente, Husserl muere en Friburgo el 27 de abril de 1938. Sus principales obras: Filosofía de la aritmética en 1891, Investigaciones lógicas, volumen 1, en 1900, así como también las Investigaciones lógicas, volumen 2, ideas relativas a una fenomenología pura y a una filosofía fenomenológica en 1913. Lógica formal y trascendental e ensayo de una crítica de la razón lógica en 1929. Meditaciones cartesianas, 1931, La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Introducción a la filosofía fenomenológica, en 1936. Cuando Husserl empieza estableciendo diferencias entre la ciencia natural y la ciencia filosófica, plantea que la natural nace de la actitud natural y la otra por la actitud filosófica. Abordamos la natural cuando existe, un ejemplo de ello, la percepción, recuerdos, nuestros juicios y valores, pero a la vez inferimos lo no experimentado. Un ejemplo, cuando desechamos lo que nos ha pasado y tomamos en base a nuestra experiencia. Y es a partir de allí se transfiere al conocimiento universal como los casos particulares. O mejor dicho, deducimos conocimientos universales a nuevas generalidades. Es importante recordar que los conocimientos llegan y permanecen en la conciencia y se refuerzan unos con otros, pero eso sí, cuando concuerdan. Cuando no concuerdan, por ejemplo, se puede dar en las relaciones de pugna, contradicción. Ahora bien, cuando eso pasa, sopesamos los motivos que hablan a favor de múltiples posibilidades, donde los más débiles ceden a los más fuertes. Así progresa el conocimiento natural y crece cuando lo que existe se amplía con muchos datos que recibe, por supuesto, todos los días. Esto lo comparo y salvando distancia con un gran CPU de gigas ilimitados. El conocimiento es una vivencia psicológica y por supuesto se da en el sujeto, que el sujeto a la vez es quien conoce y tiene un objeto que no es parte de la vivencia, sino está frente a ella. Un ejemplo, aquí de repente yo puedo decir que mi suegra está un poquito tocada, sin embargo mi esposa dice que no. Entonces, cuando se le pregunta a ella va a decir que no, ella no está loca. Por lo tanto, es válido decir que el conocimiento tal cual se vive es un hecho psicológico. Por supuesto, cada vivencia es vivido por cada quien. Así, de un mismo sentido, se puede dar dos vivencias distintas.
En este caso, cuando nosotros vamos a la filosofía fenomenológica y en caso particular en la hipogé, está implicado el dejar entredicho por parte del sujeto aspecto no significativo para el conocimiento, antes de entrar a reducir lo recibido por parte del objeto. En términos generales, por ejemplo, implica una reducción de 3 elementos. Esos 3 elementos en particular, uno viene a ser la subjetividad en un plano individual psicológico, siempre de la conciencia. El otro sería lo teórico con el objeto de conocimiento. Aquí entran las hipótesis, las demostraciones, o sea, cualquier saber establecido. Y el número 3, toda tradición que posee el objeto investigador acerca de lo que se vaya a lo que va a conocer. Luego de conversar estos 3 elementos, llegamos finalmente al método fenomenológico, que es una investigación cualitativa. Es el más indicado cuando no hay razones para dudar de la bondad de la información. Esto viene por un punto de partida, la vida de un informante en la investigación, enfocándose en experiencias, significados, emociones, situaciones que tienen un objetivo que no es más que investigar de forma directa y describir el fenómeno con las experiencias narradas por el sujeto de su realidad y no basada en teoría. Por supuesto, cuando uno va al campo y habla de las experiencias de cada quien, no nos limitamos a un libro, a una teoría, que puede decir algo, pero cuando tú vas al campo de acción te encuentras otra cosa. La investigación se desarrolla por experiencia, eso es lo que estamos aclarando en este momento, y Husserl en 1950 sugiere que el método debe ser sin supuesto, no especulativo, describe el fenómeno generalizable a través de las situaciones. Finalmente, Husserl define a la fenomenología como la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de la conciencia. Por eso el fin de la fenomenología no es describir un fenómeno, sino descubrir en él la conciencia. Aquí les presentamos un cuadro general de todo lo que podría ocurrir con el método fenomenológico y empieza con las etapas. Esas etapas viene dado primero por la etapa previa, que es donde se revisan las teorías, los valores, las creencias y muestra una forma particular de ver las cosas. Seguidamente tenemos la etapa descriptiva. Se trata de describir el fenómeno en estudio mediante unos procedimientos seleccionados para obtener por fin la información. En la etapa estructural trata de integrar unas estructuras particulares que en general pueden ser las entrevistas que se le hace a los sujetos estudiados. La discusión de los resultados finalmente trata de describir cuidadosamente las acciones de los sujetos, tomando en cuenta una vinculación con el texto. Seguidamente, vamos al momento fenomenológico y este momento tiene en particular 5 pasos, que es el psicológico, donde se observa, se reflexiona y se describe partiendo de lo descrito como una unidad que tiene sentido, pues. Seguidamente, hablamos de la lógica del significado. Se analiza y se emplea la lógica. Esto es muy importante para poder llegar a irrealidades. El constitutivo trascendental reflexiona, analiza y compara los dos mundos, el irreal y el real. Mientras que el metafísico de la conciencia trata de percibir la totalidad y la compara. Y finalmente el histórico crítico, la razón se eleva sobre la experiencia. Aquí se compara, se analiza y se sintetiza.
Luego finalmente llegamos a la reducción fenomenológica, donde se especifican 5 reducciones. En la primera se hace un paréntesis de lo teórico. En la segunda se toman datos específicos de los sujetos. En la tercera se pasa de la esfera fáctica a la esfera eidética. Cuando hablamos de fáctica, es lo que expresan los sujetos, es decir, su subjetividad. Y la esfera eidética es la ciencia del significado, es decir, lo que dicen o expresan. En la cuarta reducción se pasa de la universalidad fáctica a la universalidad esencial. Esencial viene a ser la esencia del significado, lo similar, pues uno contrasta lo similar y lo va reduciendo. Y el quinto paso se pasa de lo esencial intersubjetivo a lo trascendental, es decir, yendo a comparación a lo teórico previamente establecido. Finalmente, ese material de análisis tiene unas cogniciones que viene siendo como el saber, las percepciones que se dan con los actores y expertos, y ellos a través tienen unas vivencias. En este caso en particular del método fenomenológico, hay que trabajar o parte de las vivencias de esos actores y expertos. Aquí le puse un ejemplo que puede ser un cuestionario, pero aquí tomé una entrevista en profundidad que se le hace a los sujetos, donde toman los contenidos de la conciencia de los informantes, dentro, por supuesto, de esa subjetividad volcada. Gracias por escucharme. Les habló el profesor José Gilberto Uga de la AE Venezuela.